Estamos en vivo nuevamente, otra oportunidad, otro jueves, otro momento que nos podemos volver a encontrar con Silvia Pinto, que ella nos contacta desde Argentina para poder seguir hablando de este tema. Jesús está vivo, Él quiere darse a conocer, conozcamos el querigma, este mensaje que el Señor nos trae. Hola Silvia, ¿cómo está usted? Buenos días, Sabrina, un gusto volver a encontrarnos. Dios la bendiga mucho a usted, su familia y su comunidad. Bien, gracias a Dios. Contenta acá por la mejoría de mi sobrinito. Gracias a Dios. Que hay buenas noticias, entonces hay un motivo para estar contento nuevamente. El Señor nos sonríe, nos da esa alegría, ese consuelo, y le damos gracias a Dios. Nos ponemos felices, nos ponemos alegres y agradecemos estas novedades tan bonitas que nos va trayendo. Sobre todo cuando uno pasa estos momentos oscuros, estos momentos duros con la enfermedad de algún familiar, los seres queridos que uno tenga que verlos sufrir. Entonces es un regalo poder ver su consuelo, su alivio. Así que nos alegramos junto con usted, Silvia. Muchas gracias, Sabrina. Sí, realmente el Señor es poderoso. Él es el mismo, ayer, hoy, siempre. Y su poder nos muestra, ¿no? Cuando le oramos, le pedimos con fe, clamamos a Él nos escucha. Y cuando le pedimos algo conforme a su voluntad de amor, el Señor lo realiza para darnos esta alegría y este alivio, después de pasar una gran batalla. Bendito sea Dios. Silvia, estábamos viendo de a poquito en el programa el tema del Espíritu Santo, también en estos últimos programas que nos hemos estado encontrando. Vamos viendo siempre de la mano de la palabra de Dios, encontrándonos con Cristo, que Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, es una palabra que está viva, no es solamente una escritura. Entonces nos damos cuenta que Él nos está hablando, nos hablaba antes y nos sigue hablando ahora, y el verbo es eterno. Entonces, vamos a compartir este mensaje que nos traiga para el día de hoy, que usted nos quiere transmitir. Sí, estábamos hablando del Espíritu Santo, que la promesa del Padre es para hoy, para ti y para hoy, para cada uno de nosotros, se realiza hoy. Esta parte que veníamos reflexionando está dentro del contexto del querigma. Vamos a hacer un poco una recapitulación, porque quizás alguno que está viendo recién el programa no sabe bien de qué hablamos, o quizás algunos ya se han olvidado también de lo que venimos hace ya como 14 jueves, creo, tratando el tema del querigma. Entonces decíamos al principio del querigma que Dios nos ama, el amor de Dios está para todos nosotros, y que el Señor no tiene condiciones para amarnos, sino que nos ama porque es nuestro Padre y porque Él es amor. Pero que para recibir este amor de Dios, nosotros tenemos a veces un obstáculo que no nos permite recibirlo, y ese obstáculo es el pecado. Ya desarrollamos el tema del pecado, y cómo el pecado es como una barrera, como si nos pusiéramos un paraguas que no nos permite recibir. Por ejemplo, cuando llueve, si yo pongo un paraguas, no, la lluvia no me moja. A veces nos pasa así con el amor de Dios. Tenemos un paraguas que es el pecado y no permite que el amor de Dios nos empape. Y que nosotros no podemos luchar contra ese pecado porque nos supera. Entonces necesitamos un Salvador. Cuando vimos el tema Jesús Salvador, descubrimos que Jesús es nuestro Salvador y que en Él somos victoriosos, que Él nos ha dado la salvación por su pasión redentora, por su muerte, resurrección, glorificación, ascensión al cielo, y ya ahí hablábamos, por la venida del Espíritu Santo, el tema que hoy estamos viendo. Después veíamos que esta salvación, para recibirla, necesitamos tener fe y convertirnos a Cristo y dar pasos en fe para ir cada vez más apropiándonos de esta salvación que el Señor nos trae. También vimos el tema del señorío de Cristo, cómo Jesús, una vez que nos convertimos a Él, quiere ser nuestro Señor, quiere reinar, quiere Él guiar nuestra vida, nuestras acciones y en todas las áreas de nuestra vida y de nuestra personalidad. Después de este tema del señorío de Cristo, ya entramos a ver el tema del Espíritu Santo, que la promesa del Padre vimos en el Antiguo Testamento, que el Señor ya nos anunciaba la venida del Espíritu, y como Jesús mismo en el Evangelio de Juan nos dice que vendrá el Paráclito que les recordará todo lo que yo les he dicho, y aún les revelará muchas cosas. Estamos aquí. Entonces hoy, ya desde el jueves pasado, hace 2 jueves que venimos viendo, porque es muy rico descubrir cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que prácticamente es el Evangelio del Espíritu Santo, vamos descubriendo cómo el Espíritu Santo actúa de distintas maneras, y como que se dieran distintos pentecostés.
Por eso vimos ya un Pentecostés, lo voy a repasar para que lo recordemos. Vimos el primer Pentecostés, que era en Hechos 2, 1 al 41. Vimos un Pentecostés familiar, en Hechos 4, 21 al 31. Vimos el Pentecostés samaritano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vimos el Pentecostés de Pablo, ese fue el último tema que vimos el jueves pasado. Cómo San Pablo, al recibir el Espíritu Santo, se transforma totalmente de perseguidor en discípulo de Cristo. Y hoy vamos a reflexionar con el Pentecostés de los gentiles, que está en Hechos 10, 44 al 48. Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor precisamente el don del Espíritu Santo para que Él abra nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser a recibir su presencia y a dejarnos instruir por Él. Si nos da el tiempo, veríamos 2 textos bíblicos, pero si no nos da el tiempo, vamos a quedarnos solo con el Pentecostés de los gentiles. Así que la invito, Sabrina, que empecemos con una oración este día, Por supuesto, esta enseñanza, sí. Y entonces ahí comenzamos ya de lleno a reflexionar la palabra de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la paz de la tierra. Te alabamos y te bendecimos, Dios Espíritu Santo, porque sabemos que tú habitas en cada uno de nosotros por el santo bautismo que nos has dado. Por eso te pedimos tu asistencia en este día. Derrama tu Espíritu, Señor, danos sabiduría, discernimiento, palabras tuyas para poder enseñar, enséñanos para poder enseñar, instrúyenos para poder instruir, guíanos para poder guiar. Ven, Espíritu Santo, porque todo don perfecto viene de ti. Danos, Señor, tu sabiduría, danos, Señor, tu luz, y danos, Señor, tu fuerza y tu unción, para que tu presencia, Señor, transforme los corazones. Danos la gracia de saber que somos solo instrumentos tuyos, siervos inútiles, que no hacemos más que lo que tú nos mandas. Bendito y alabado seas, Dios, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en esta jornada y ponemos todo en tu presencia, en tus manos poderosas. Y te damos gracias por cada hermano que esté viendo este programa, escuchando este programa, o que lo escuche en el futuro. Que tu gracia llegue a todos los corazones que entren en sintonía con este programa de hoy. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y nos ponemos en manos de María, rezando a ella. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos inicio a la enseñanza de hoy. Perfecto, Silvia. Muchas gracias por esa oración. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44 al 48. En realidad nos vamos ahí en estos versículos está claramente el Pentecostés de los gentiles. Pero para entender bien esta palabra, necesitamos el contexto. Siempre en la Biblia es importante ver el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, me decía mi profesor de teología. Entonces es cierto, es muy necesario siempre en la Biblia ver el contexto de lo que estamos tratando, porque si no corremos riesgo de hacerle decir al Señor cualquier cosa, y no es así. Siempre en la Biblia hay que ver el contexto. Entonces vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Voy a comenzar leyendo desde antes, desde el versículo 24, para que veamos el contexto donde se da
este Pentecostés de los gentiles, que está específicamente entre los versículos 44 y 48. Dice la palabra: al día siguiente, Pedro se puso en camino con ellos, acompañado de algunos hermanos de Jaffa. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, Cornelio salió a su encuentro, cayó a sus pies y se postró ante él. Pedro le dijo, lo levantó diciendo, levántate, que soy un hombre, lo mismo que tú. Y entró conversando con él. Al encontrar a muchos reunidos, le dijo, ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso he venido sin dudar al recibir su invitación. No obstante, quisiera saber por qué me han llamado. Cornelio respondió, hace 4 días, hacia las 3 de la tarde, yo estaba rezando en mi casa, cuando apareció ante mí un hombre vestido con ropa resplandeciente, y me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y ha tenido en cuenta tus limosnas. Manda a alguien a Jaffa para que traiga a Simón, a quien llaman Pedro, que se hospeda en casa del curtidor junto al mar. Así que inmediatamente te mandé llamar, y tú te has dignado venir. Pues nos tienes a todos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya encargado decirnos. Pedro tomó entonces la palabra y dijo, verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta a quien lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes están enterados de lo que ha ocurrido en el país de los judíos, comenzando por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. A él, a quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios. A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, afirmando que todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados por medio de su nombre. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Pero los oían hablar en lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro entonces dijo,
¿Se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara allí algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos liberen, nos llenen del Espíritu Santo, para gloria y alabanza de Dios Padre, en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Parece un poco extenso el texto, pero yo les pediría a todos los oyentes que lean todo el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, desde el principio, para que tengan más claridad sobre lo que pasó realmente ese día. Porque esto es lo lindo del cristianismo. El cristianismo no es una teoría, el cristianismo no es un libro histórico, el cristianismo es una vida y es un acontecimiento. Y esto pasó, fue un gran acontecimiento, realmente se dio esta situación y que a nosotros nos instruye muchísimo y nos enseña en el presente, la palabra es actual y presente, nos enseña también cómo debemos obrar nosotros. Este texto, que hemos querido leer el contexto, nos está diciendo que Pedro fue a la casa de un romano, de Cornelio, porque Cornelio lo hizo llamar. Antes de esto cuenta dos visiones que tuvieron estos hombres. Tanto Cornelio tuvo una visión de parte de Dios y Pedro tuvo una visión de parte de Dios. Pedro vio muchos reptiles, aves, pájaros en una mesa muy bonita, muy armada, y que Dios le decía mata y come. Y Pedro, como era un gran observador de la ley judía, le dijo, no, Señor, jamás he comido nada impuro. Y el Señor le contesta, no consideres impuro lo que Dios ha purificado. Esto cuenta antes de lo que yo leí. Ahí Dios le estaba enseñando a Pedro que nosotros no somos quienes para considerar impuro a los que no creen como nosotros, o a los que le llamamos paganos, porque Dios tiene poder de transformar a esas personas, porque quizás nosotros mismos hemos sido paganos en otro tiempo. Entonces el Señor, que es todopoderoso, puede transformar al peor pecador en un verdadero discípulo, como veíamos el jueves pasado en la conversión de Pablo. Ahora Pedro, cuando tiene esa visión, él no entendía mucho qué es lo que estaba pasando, pero como venimos viendo en el libro de los Hechos, los discípulos del Señor se mueven en obediencia a Dios. Obedecen la voz de Dios y hacen lo que Dios les envía. Como veíamos la semana pasada, que Ananías obedece a Dios y Pablo obedece a Dios, y cuando uno obedece y va dando pasos en fe, va más o menos perfilando, entendiendo lo que Dios va haciendo. Pero nosotros no vemos el todo. Nosotros vemos en partes, solo Dios ve el todo. Nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Y ese es un gran trabajo espiritual de aprender a escuchar a Dios. A mí me llama la atención, como dice acá, que Cornelio estaba en oración. O sea, Cornelio, aunque no era cristiano, era un romano. Un romano debe haber sido un empleado del imperio, y sin embargo, él estaba en oración. Y dice la palabra que Dios vio su oración y sus limosnas. Se ve que era un hombre que hacía obra de caridad. En otro texto bíblico la palabra dice que la caridad cubre multitud de pecados. O sea que aunque quizás Cornelio haya sido un pecador, pero su oración y sus obras de caridad hicieron que este hombre fuera mirado por Dios. Porque a mí me llama la atención esto, el texto dice que Dios escuchó sus oraciones y vio sus limosnas. O sea, Dios lo veía obrar, Dios escuchaba sus oraciones. Y esto es muy significativo, tanto para ese tiempo como ahora para nosotros. Porque quizás nosotros a veces tenemos la tentación de creer que el que es pagano, el que no tiene una vida de oración como nosotros, el que no asiste a la misa, el que no recibe los sacramentos, a veces podemos caer en la tentación de creer que esa persona está fuera del plan de Dios. Y en realidad nadie está fuera del plan de Dios.
todos están dentro del amor misericordioso de Dios, que a su tiempo se va derramando cuando la persona lo puede captar, cuando la persona se deja amar por Él. Pero nadie está fuera del plan de Dios. Precisamente el Señor dio su vida por todos. Y en el libro de Timoteo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea que el Señor está para todos. Así este día, Cornelio, que estaba ahí en oración, él vio que debía llamarlo a este hombre Pedro. Él ni sabía quién era ni lo conocía, pero sin embargo él obedece. Él obedece y lo hace llamar a su casa. Y mire qué lindo, dice que Cornelio reunió a todos sus parientes y amigos íntimos. Él convocó a su familia y a sus amigos íntimos, porque él intuía que Pedro traía un gran mensaje, pero no sabía qué. No sabía Él que... no sabía, pero estaba abierto a lo que Dios quisiera. Es muy importante esta actitud de Cornelio. Nos enseña a nosotros a estar abiertos al plan de Dios, a la voz de Dios y a lo que los discípulos del Señor nos inviten. Y aunque Muy no importante. entendía, confiaba en que si venía de Dios iba a ser algo grande de todas maneras, porque para invitar a todos los parientes, a todos los amigos sin saber qué mensaje le van a dar siquiera, es una confianza realmente ciega en el Señor ahí. ¿Qué es lo que me trae? Algo importante tiene que ser. Así es, eso es la fe, ¿no? Mire cómo se da todo lo que veníamos viendo, la fe. Él dentro de todo tenía fe, esperaba algo de Dios. Es maravillosa esta escena que vamos viendo. Vamos descubriendo como distintas escenas en la palabra y son maravillosas. Y después, Inclusive mire, en el tema de que viene desde la casa de un pescador, porque estamos hablando que no le refiere que va a venir una persona importante, conocida, bien posicionada. Le está hablando de la persona que vive junto al mar, que es el pescador, el curtidor. Entonces, esa persona es la que va a venir y que tiene que recibir. Es realmente llamativo eso también. exacto, es llamativo, muy llamativo, bien, como usted lo dice, Sabrina, no era alguien importante en la época todavía, Pedro, no, él era un pescador, y recién empezaba su proceso de conversión al Señor. Entonces, qué lindo esto, ¿no? Porque Cornelio lo mismo, con una fe y con una esperanza, los recibe. Y como lo recibe, y hace como un gran acontecimiento, era para él que venga Pedro a la casa. Seguramente él ya escuchó algo, quizás ha escuchado de ese primer mensaje que dio Pedro anunciando el querigma, cuando en Pentecostés reciben el Espíritu Santo. Quizás ya escuchó algo de la fama que se le estaba empezando a hacer a Pedro, y que luego acá hace lo mismo Pedro, hace un anuncio del querigma maravilloso. Entonces vemos como el mismo Pedro también, vamos a lo que dice acá de Pedro. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, tampoco sabía muy bien Pedro a qué iba. ¿Para qué? ¿Para qué? Pedro va así porque Dios lo envía, pero tampoco él no tenía bien claro a qué iba. Acá esto nos llama la atención y es muy lindo vernos cómo el Señor nos revela todo de golpe. El Señor se va dando a conocer a medida que el hombre va abriendo su corazón a Dios. O sea, ni siquiera a un San Pedro no le dijo todo de golpe, no le dijo, sí, este es un romano, quiero que este se convierta, este va a ser un instrumento mío, se va a convertir él y toda la familia. No, simplemente Dios lo envía. Él tiene que obedecer y cuando llega al lugar va escuchando la voz de Dios, va obedeciendo y haciendo lo que Dios le envía y ahí se va dando cuenta de lo que está pasando. Esto es Haciendo el maravilloso. plan, claro. Es maravilloso porque eso es moverse en fe y eso es moverse escuchando la voz del Espíritu Santo. Y esto yo creo que nos enseña a nosotros salir de nuestras estructuras mentales y movernos también así, en el Espíritu del Señor. Eso no es fácil mientras nosotros tenemos la cabeza así grande, llena de cuestiones. Ocupada por todo el mundo. Exacto, exacto. Eso requiere que uno se despoje. Uno tiene que estar muy despojado de todo lo mundano que nos agobia para poder escuchar la voz de Dios. Es un camino, no es nada fácil. Bueno, acá dice que Pedro va, y qué lindo que es, ¿no? Porque cuando llega Pedro, este hombre dice que se postra, y Pedro inmediatamente le dice, levántate, que yo soy un hombre lo mismo que tú. O sea, qué linda la enseñanza de Pedro. Acá el discípulo del Señor nos enseña que él no se deja adular por los hombres, sino que él siempre, la gloria es para Dios. Clarito le deja, yo soy un hombre igual que tú.
Esto nos enseña a todo evangelizador y predicador que tenemos que tener clara conciencia de que nosotros no somos más que hombres, que mujeres, que seres humanos. Aquí el grande y todopoderoso es el Señor. Por más que la persona tenga los carismas que tenga, el Señor es el grande y el todopoderoso. Y eso también es importante a la gente enseñarlo, porque a veces la misma gente como que idolatra a personas, y eso Sí. no es de Dios, no es de Dios. O sea, una Nosotros admiración excesiva o por el cargo, o por el carisma, o por el mensaje, la manera en la que lo da. Lo importante es el mensaje, no es la persona que lo lleva, no es ni siquiera el modo en el que lo da. Lo importante es el mensaje, es la palabra, es Jesús que está presente ahí. Y solamente eso. Él es el que tiene que brillar. Así es, así es. El Señor, y además el discípulo tiene que mostrarlo al Señor, tiene que mostrar que el poderoso es el Señor, y que lo que pueda ver de bueno en uno es porque el Señor lo hace en uno. Y después todo lo demás que ven que no es bueno, como dice Santa Teresa, somos nosotros. Eso es importante también que uno distinga. Bueno, acá dice, entró conversando con él. Ustedes saben, le dice Pedro, que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa. Mire eso. O sea, que si él siguiera la ley, él tiene prohibido. No puede juntarse con un extranjero, menos con un romano, ni entrar en su casa, porque se lo considera pagano. Pero sin embargo, dice Pedro, que cuando Dios a él le mostró que debía ir, él no dudó ni un instante. Qué lindo esto, ¿no? No dudó ni un instante y se vino sin dudar al recibir la invitación. Cornelio le dice a Pedro, le cuenta que hace 4 días, hacia las 3 de la tarde, él estaba rezando y que le aparecen estos hombres con una vestidura resplandeciente, que seguramente son los ángeles de Dios, seguro, algunos de los ángeles mensajeros de Dios, no sé si habrá sido Gabriel, cuál habrá sido, capaz que él, porque él es el mensajero. Le apareció a él estos hombres resplandecientes y que le dijeron que lo llame a Pedro. Qué hermoso esto. Acá vemos que Cornelio tenía visión. Mire usted qué raro esto, tenía un don de visión y no era cristiano, no era todavía bautizado. A mí me llama la atención esto, cómo Dios se da a quien quiere como Él quiere. Entonces dice Cornelio que ahí estos ángeles le dicen que Dios ha escuchado su oración y ha visto sus limosnas. Qué maravilloso. Y le da una orden, manda a llamar a Pedro que está en la casa de Simón, un tal Simón el curtidor. Entonces este hombre obedece inmediatamente y lo hizo llamar para que venga. Y mire qué lindo cuando le dice al final que quieren escuchar todo lo que el Señor le ha encargado decirles. Qué actitud de apertura. A mí me sorprende esto, no deja de maravillarme estas actitudes que se dan en la gente de fe. Cornelio le dice, acá estamos para escuchar lo que vos tenés que decirnos. Uno ahora lo entiende leyendo la Biblia y conociendo la Biblia, pero ubicándonos en el momento es desconcertante, hasta para el mismo Pedro. Pero quizás Pedro ya, como era un hombre movido por el Espíritu Santo, sabía que Dios lo estaba enviando para el anuncio del querigma, y eso es lo que hace, porque ahí Pedro hace un anuncio del querigma maravilloso, como lo hizo al principio después de Pentecostés. Pedro le dice ahí, Pedro entonces tomó la palabra y dijo, verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas. Y comienza a anunciarle el querigma, comienza a decirle, ustedes saben de Jesús, que Jesús fue un hombre poderoso en milagros y en obras, que pasó por el mundo haciendo el bien, hace un anuncio maravilloso. Pero sin embargo, los judíos lo mataron, lo colgaron de un madero, y al tercer día resucitó, y nosotros hemos comido y bebido con él. ¿Qué hace Pedro? Le anuncia el querigma. Es lo que tratamos de hacer en estos programas todo este tiempo, anunciar el querigma, que lo central del querigma es esto, Jesucristo muerto, resucitado y glorioso. Y esto hace Pedro ese día, le anuncia el querigma, y después de eso, miren, viene el tema que estamos dando ahora. Es maravilloso lo que es el querigma, el Espíritu Santo, porque después del anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, de la glorificación del Señor, ahí nos centramos en los versículos que le decía al principio, 44 al 48. Cuando Pedro le dice, todavía estaba hablando Pedro, esto es maravilloso, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todo lo que escuchaban en el mensaje. Usted se imagina, Sabrina, que nosotros hoy hablemos
y la gente quede llena del Espíritu Santo, Sí. es una maravilla, pero a la vez es un llamado de atención poderoso para nosotros. ¿Por qué? Porque nos muestra que Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso hay un texto bíblico donde dice, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces, cuando uno está lleno de Dios, puede ser un instrumento valioso de Dios, donde uno hable y la gente reciba el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, este versículo nos está diciendo, orá diariamente, invoca al Espíritu Santo, para que seas lleno del Espíritu Santo y tu palabra sea una palabra poderosa. Una vez hice un retiro con el padre Darío Betancourt, donde era este libro que él escribió después, Portadores de la Palabra Poderosa. Es cierto, él nos decía esa vez, la persona llena del Espíritu Santo se hace portador de la palabra poderosa, porque ya no son sus palabras, son las palabras que Dios inspira, y en nuestras pequeñas y pobres palabras se extiende la palabra poderosa de Dios. Eso requiere que nosotros creamos en la palabra, creamos que la palabra es viva y eficaz, y la transmitamos así con fe. Mire cómo y pedir el don de la fe también, Silvia, porque yo me quedo pensando en esto de Cornelio, volviendo a ese tema de que él estaba en oración. Cuando uno tiene esa sed, ese deseo, está buscando, esa esperanza que es esperar algo realmente, uno no sabe el qué, pero uno lo espera, uno lo desea mucho. Hay que ir a la oración, no hay otra manera de alcanzarlo. El caso de la conversión de San Pablo, por ejemplo, es una conversión así sumamente radical de alguien que era un perseguidor. Pero en este caso de los sedientos, que están en esa vida cómoda que se vuelve incomodante porque estamos buscando algo y no sabemos qué, hay que acudir a la oración y pidiendo, rezando y solicitando, es que en algún momento el que lo está viendo todo va a responder y va a poder entregar esto, porque va a notar la fe que también uno tiene, y que tal vez la fe, claro, es un don de Dios, es un regalo, pero uno tiene que pedirlo, porque si no pedimos, Él ahí lo tiene disponible, pero está esperando a que se lo pidamos para darlo. Así es, sí, tiene que ver con la fe, uno tiene que creer realmente, tenemos que creer lo que predicamos para que el poder de Dios actúe a través de esto. Entonces así es lo que hizo Pedro ese día, por eso mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo se derramaba, por eso había tantas conversiones en la iglesia primitiva, tantas conversiones. Pedro predicaba y se convirtieron, dice, 3.000 ese día. O sea, realmente es sorprendente, ¿no? Yo un día le comentaba a un sacerdote amigo, le decía, mirá padre, qué bárbaro esto, nos está haciendo un fuerte llamado de atención, porque una predicación convirtió a 3.000 personas en un día. Y le digo, y hoy hay quizás 3.000 predicaciones y no se convierte uno. No se le convierte digo, en realmente, sí. ¿No te llama la atención eso? El padre se puso muy incómodo, pero me dice, cierto, es verdad. Me dice, sí, le digo, porque a mí también me llama la atención. Entonces eso no está haciendo un llamado de atención a nosotros. Nos está movilizando para que nosotros nos cuestionemos, ¿cómo es mi vida de oración? ¿Cuántas horas oro al día? ¿Cuántas veces voy a misa en la semana? ¿Cuántas veces recibo a Jesús en la Eucaristía? ¿Cuánto tiempo dedico a la meditación bíblica? Es un llamado de atención fuerte para nosotros. Porque ¿Y cómo predicamos? Si son prédicas vaciadas del Espíritu Santo o no, porque realmente hay muchos que se pueden llenar en las redes sociales, en las iglesias, ya sea de cualquier denominación que quiera decirse cristiana, que quiere predicar, pero no hay un contenido del Espíritu Santo en la prédica, entonces viene vacío, viene carente de fe, y realmente no, si bien es la palabra de Dios, pero no puede terminar de llegar porque no va motivado, no va animado por ese espíritu que es el que le da vida. Entonces, ahí es como quitarle la vida a la palabra esa. Entonces, tiene que estar con el Espíritu Santo. Realmente uno pasa esta cita bíblica, como usted dice, Silvia, como algo muy superficial. Se convirtieron 3.000 personas, pero son hechos reales, o sea, es un testimonio real de cuántas personas se podían convertir en las palabras de estas personas que eran tan creyentes, tan firmes en la fe y tan conversos, porque personas que vienen de un mundo tan inculto y pueden renovarse así por la fe en Dios, es impresionante. O sea, si uno se puede meter en la historia y pensar que esto realmente ocurrió. Así es una gracia enorme, y eso nos muestra
cómo estaba lleno Pedro del Espíritu Santo. Nos muestra la fuerza de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios que él recibió el día de Pentecostés, y por eso transmitía Espíritu Santo. Una vez hice un retiro que tuve la gracia que venga acá a Argentina, a Tucumán, vino a predicar una predicadora de ahí de la Casa Padre Hurtado, de Chile, Chelita Alarcón, que yo la recuerdo con mucho cariño, una mujer de Dios, trabajaba con el padre Carlos Aldunati. Y ella nos decía esto, nos formaba y nos decía que cuando nosotros predicamos, solo nos confiamos de lo que hemos estudiado, esa predicación está en la mente y va a la mente del otro y no produce conversión. En cambio nos decía Chelita, a mí se me grabó esta enseñanza, decía Chelita, si en lugar de vos estudiar mucho, leer mucho, que está bien, dice ella, está bien que estudies el tema, pero ese tema debe estar orado, y es verdad, tienes que dedicarle tiempo a la oración. Y cuando vos oras ese tema, le pides al Espíritu Santo que Él sea el que te guíe, que Él te conduzca y que digas lo que Él quiere que digas, entonces esa predicación es de corazón a corazón, toca el corazón del otro y produce conversión. Yo lo experimenté a esto aún con ella cuando nos daba los talleres de carisma y he podido ver que esto es real. Y desde ahí yo le dije al Señor, Señor, yo quiero predicar conforme a tu voluntad, a tu querer y en tu espíritu, no según mi sabiduría humana, porque esa sabiduría humana no da fruto. Puede ser muy buena, pero no da fruto. Y a la larga termina inflando a la persona, la termina haciéndose que se mire a sí misma y como que diga, oh, qué sabio soy. Eso no da fruto. En cambio, la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de Dios, es la que produce fruto, porque es donde uno es consciente que nada es uno y que la gracia, la luz y la unción viene de Dios. Y es la que actúa. Esa es la predicación que actúa, porque es la que el Señor toca los corazones. Es el mismo Dios el que se transmite, el mismo Dios, y por eso a mí me gusta tanto predicar con la palabra, usted se habrá dado cuenta, porque yo puedo sentarme acá y hablar 10.000 palabras lindas, y puedo citar 10.000 libros que he leído, pero eso va a ir a la mente de la persona y no produce conversión. La persona va a salir inflada porque va a decir, uy, aprendí lo que dijo el teólogo Albert Land, lo que dijo tal teólogo, tal escritor, pero no produce conversión. En cambio, yo he descubierto y creo, la palabra tiene poder, la palabra produce conversión y nada reemplaza la palabra de Dios, ningún libro de teología. La palabra de Dios es poderosa. Y cuando nosotros predicamos, yo eso creo, predicamos la palabra, ahí sí puede pasar lo que pasó ese día con Pedro, que cuando Pedro hablaba, la gente se llenaba del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba narrando lo que Jesús hizo, estaba narrando la palabra, lo que después iba a escribir, ¿se entiende? Estaba narrando lo que Jesús vivió, lo que Jesús hizo, y eso tiene poder, porque es la vida de Jesucristo. Entonces, cuando Pedro enseña con una realidad, con una verdad, con una veracidad, eso produce conversión y hace que el Espíritu Santo descienda. Como nosotros hoy, que tenemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está el germen de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando proclamamos la palabra, la misma palabra de Dios comienza a transformar los corazones. Ella es la que transforma. Por eso es mejor proclamar la palabra y no hablar 10.000 palabras vacías. Simplemente después hacer una pequeña reflexión sobre lo que la palabra dice y ya está produciendo en el que escucha. ¿Se entiende? Todo ese proceso también de la lección divina, o sea que es realmente necesario leer, releer, ver qué dice en el contexto, qué me dice a mí, orarlo, reflexionarlo y antes de poder compartirlo también. Es como algo que también un poco la iglesia se pregunta en este último tiempo y bueno, seguramente hace un tiempo atrás también. ¿Qué pasa que la iglesia uno siente que la gente no permanece, no hay muchas conversiones, o hay tanta tibieza en general, uno nota un pueblo sumamente tibio entre los católicos, y han llegado a plantearse esto de que tal vez el problema es la manera en la que se da el mensaje? Bueno, tenemos el tema del Concilio Vaticano II, esto de adaptarse a los tiempos, ver que sean distintas las formas de dar el mensaje, y uno llega a preguntarse, ¿pero qué, acaso
Dios no es lo suficientemente poderoso para seguir haciendo conversiones, la palabra no tiene su poder para seguir haciendo las conversiones, pero tal vez el problema realmente no está en el mensaje, en el contenido, sino en estas herramientas que son los hijos de Dios para poder aceptar esa labor, esa tarea que tenemos de ser misioneros también, esa vocación a la que estamos llamados de como bautizados, como personas que han confirmado su fe, de salir a misionar. ¿Y con qué disposición vamos? ¿Con qué disposición lo hacemos? Si vamos a esa misión y a compartir el Evangelio, pero vamos totalmente vacíos, sin ese Espíritu Santo, es eso lo que justamente, como usted dice, Silvia, no da fruto, no convierte, no llega a ningún lado, porque nos falta, por empezar, la oración para alcanzar ese Espíritu Santo que nos tiene, nos falta palabra de Dios, porque realmente, aunque uno en la misa diaria pudiese tener ese encuentro con el Evangelio, nos falta sentarnos también en esa reflexión de qué es lo que me dice a mí personalmente, cómo me quiere llegar, y estudiarlo y aprenderlo más. Yo le digo con mucha alegría, Silvia, que siendo muy ignorante también en Biblia, me gustó mucho esto de ir encontrando a través de los Hechos de los Apóstoles otra forma de ser de Pedro, que uno se queda en el encuentro con Jesús, pero tiene muy poco conocimiento de qué es lo que pasa en este momento en la que la iglesia se va fundando, va creciendo y se va moviendo en el mundo. Entonces, estas escenas, por ejemplo, para mí eran desconocidas. Y me dio mucho gusto que usted me hubiese dado las citas bíblicas y poder irlo releyendo y encontrándome con estos pasajes, porque para mí fueron, wow, así era Pedro, esto así, esta visión tuvo. Entonces, yo igual le agradezco por esto que también nos trae Silvia, porque ya para mí es un encuentro bonito también con la palabra de Dios a través de estas enseñanzas. Gracias al Señor, yo también me encuentro con Él. Cada vez que los preparo, que lo oro, que me voy formando, yo también me encuentro con Él. Mire, acá recién estaba recordando algo que se lo voy a compartir como testimonio, porque yo me he convencido que la palabra es poderosa. Vamos a ver el otro texto bíblico que tengo también, que lo iba a dar la otra semana, pero vamos a hacer un pequeño adelanto ahora. Así como Pedro predicó el querigma de esta manera, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya le digo dónde, en Hechos 19, 1 al 7, capítulo 19, 1 al 7. Sabe que en el año 2017, sí, 2017 fue, estaba dando un seminario de Pentecostés, ahí en la parroquia Inmaculada Concepción, trabajamos con el Padre Martín y con un grupo, con un equipo de evangelización. Entonces, decidimos, porque oramos y le preguntamos al Señor qué quería, porque veíamos mucha tibieza, y ahí el Señor nos mostraba que hagamos 9 días consecutivos de predicación sobre el Espíritu Santo. Entonces comenzamos a hacer, formamos el equipo todo y cada uno tenía un tema. Y al final íbamos a hacer la vigilia de oración, invocando el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de los asistentes. Y también había mucha gente en ese barrio que no estaba ni bautizada, ni había recibido los sacramentos, ni la Eucaristía, ni la confirmación, y el padre pidió un permiso al obispo para que también al final de esos 9 días del anuncio del querigma podamos bautizar a la gente, darle la Eucaristía y confirmarlos. Comenzamos a hacer el proceso. Se dio primero el amor de Dios, se dio el pecado, se dio el tema de la salvación en Jesús, la conversión, la fe, y a mí me tocaba el Espíritu Santo. Entonces yo un día, antes de que hagamos, el Señor me había inspirado que hagamos algo que yo no entendía porque no entendía. Solo el día que lo dimos al tema, ahí vi por qué. Le dije a la gente que vayan reflexionando con esta lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que dice así, voy a leer los primeros versículos para contarles este testimonio que a mí me sorprendió de sobremanera. Dice la palabra, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, después de haber recorrido las regiones montañosas. Allí encontró a algunos discípulos, a quienes preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Él les dijo, ¿pues qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en él, que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar.
Eran unos 12 hombres en total. Saltamos al versículo 18, como la enseñé ese día porque nos dio así el Señor. Muchos de los que habían creído venían a confesar públicamente sus prácticas de magia, y bastante de los que habían ejercido la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Unas 50.000 monedas de plata se calculó que valdrían. Tal era la fuerza con que se extendía y se confirmaba la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, yo quedé sorprendida en ese Pentecostés, porque yo el Señor terminaba de dar el tema a mi compañero ese día. Creo que el padre Martín lo dio el último tema, a ese tema, y yo tenía que dar la siguiente enseñanza. Entonces yo ese día sentía que debía proclamar esta palabra, dejarle a la gente que la vaya trabajando, hacer la lección divina para el día que me toque predicar. Entonces le pedí permiso al padre, le dije, padre, al terminar todo le voy a dar esta cita, la vamos a proclamar, y así la próxima vez, cuando ya me toque el tema a mí, la próxima enseñanza, ellos la tengan conocida. Hicimos así, proclamé la palabra, y les dije, hermano, me salió en el momento, Sabrina, yo no lo había pensado, no lo había armado, yo por eso veo que el Espíritu Santo habla. Y le dije, hermano, mediten esta palabra, y para la próxima enseñanza les invito, si alguno de ustedes practicó en algún momento magia, algo de esoterismo, algo de brujería, les exhorto en el nombre del Señor que traigan esas cosas el día de Pentecostés, las vamos a quemar, porque vamos a entregar todo en la presencia de Dios y le vamos a pedir que Él nos haga nuevo. Todos hicieron un profundo silencio. Me toca el día de la predicación. Doy esta palabra y la predico. Como el apóstol Pablo le pregunta a la gente de Éfeso, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y la gente le contesta, ni siquiera hemos oído hablar que hay un Espíritu Santo. Y comienzo a predicar quién es el Espíritu Santo, por qué Él quiere venir a nosotros, que su misión es darnos nueva vida. Y salto al versículo donde digo, y cuando la gente de Éfeso escuchó el poder del Espíritu, la gente se convirtió y la gente entregó todo lo que había practicado antes de hechicería, de brujería, se despojó del mal para dejarse guiar solo por el Espíritu Santo. Y esta la vamos a continuar otra semana porque ya estamos en hora, pero quiero dejar la introducción. ¿Sabe que ese día la gente hacía silencio? Y después cuando terminó la enseñanza se me acercaban muchos a preguntarme qué debían hacer. Yo me sorprendí cómo obra la palabra, porque era como estar en el día de Pentecostés, que la gente le preguntaba a los discípulos qué debemos hacer. Y ellos me decían, ¿qué debemos hacer? Así venían en cada uno, particular, porque les daba vergüenza en grupo manifestar eso. De que porque me decían, yo he estado en parapsicología, yo tengo los manuales. Otro me decía, yo he estado en control mental y también tengo lo de todo el método Silva. Otro me decía, yo practiqué magia negra. Entonces les he dicho, bueno, hermanos, el día de Pentecostés, en la vigilia, les exhorto que traigan todo eso, traigan toda esa brujería en la que ustedes han estado, vamos a hacer una gran fogata y vamos a quemar en el nombre de Jesús y vamos a pedir al Señor liberación de todo lo que ustedes han hecho antes cuando no conocían a Dios. Pero ahora el Señor se ha dado a conocer a ustedes y ustedes quieren cambiar y Dios ve ese propósito. Cuando termina la enseñanza lo hablo al padre Martín y le digo, mira padre, me han dicho esto, la gente, y me parece que sería bueno que hagamos esto. Y el padre me dice, sí, lo hagamos. En la vigilia me dice, vamos a quemar todo, vamos a hacer una fogata enorme en el patio. Bueno, hicimos así. Usted no se imagina, Sabrina, fue impresionante. Nosotros, el equipo que predicamos, nos salían las lágrimas, llorábamos de emoción, de ver lo que hace el Señor, el poder de la palabra. Porque yo no hice nada. La palabra les tocó el corazón y esta gente terminó haciendo lo mismo que hicieron los de Efesios. Cuando Pablo les predicó y ellos se dieron cuenta que habían estado en la oscuridad y querían dejar la oscuridad y recibir el Espíritu Santo. Entonces esa noche antes de la efusión del Espíritu, la gente, usted no se imagina, Sabrina, Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. Esto fue en Pentecostés del 2017. Cuando salimos afuera a quemar, todos quedamos sorprendidos, nos mirábamos con el padre espantado. Era enorme. La gente sacaba de su bolsito, de su mochila, tiraba así, tiraba. Miren, me pone la piel de gallina y recordando. Tiraba libros así negros con la estrella de 5 puntas.
tiraba, eso es magia negra, tiraba los libros de control mental, tiraba todo lo que habían dado, pero durante años, de antes, y qué cosas de la familia. Se hizo una fogata enorme y la cosa explotaba, estallaban. Recuerdo que hubo una explosión tan fuerte que la gente se asustó. Y el padre le decía, tranquilo, tranquilo, no tengan miedo. Y mientras tanto él hacía un ritual de exorcismo, oraba y echaba agua exorcizada en todo eso. Impresionante. ¿Qué me impresionó a mí muchísimo? Ese día he podido ver cómo nuestro pueblo católico es cautivo, está atado por Satanás. Lamentablemente caen en este engaño diabólico de poner una vela a Dios y una al diablo. Y eso es gravísimo. Eso es un pecado de idolatría que es gravísimo. Creo que es el peor de los pecados, porque es poner en lugar de Dios lo que no es Dios. Ese día la gente recibió una liberación maravillosa. Eso fue realmente maravilloso. Ver la obra de Dios y en virtud de la palabra. Porque la palabra que habíamos predicado, que ese día anterior, esa jornada anterior, cuando Dios me emocionó que la predique, que la hable, que proclame la palabra, nada más. Yo ese día no dije una palabra, proclamé solamente y les dejé para que ellos en la casa hagan la lección. Y cuando ellos volvieron solitos, la palabra les habló al corazón. La palabra les mostró que estaban en las tinieblas. Y la palabra les dijo, tengo que despojarme de esto para poder recibir el don del Espíritu Santo. Y así fue, para la gloria de Dios. Bendito Y sea cómo a Dios. veces está asociado esto de que para despojarse espiritualmente también hay que acompañarlo materialmente, porque uno dice, no, si son libros que costaron, no, pero como dice acá, 50.000 monedas de plata, y muchas personas tienen en la casa guardada de estas cosas y las conservan por el valor monetario tal vez que tengan, pero si uno no se despega, empezando por lo material, espiritualmente sigue estando atado, no puede terminar de soltarse tampoco. Ese es uno de los primeros pasos que hay que dar para poder crecer en el Espíritu Santo, en el Señor, y crecer en fe. Porque si no, nosotros, como usted decía recién, a veces vemos una iglesia tibia, y por ahí no sabemos por qué. Ahí está la tibieza, porque se practicó muchas cosas que son pecados de idolatría, y la gente no lo sabe, ignora eso. Entonces el demonio los tiene atados y no pueden dar pasos en fe, no pueden crecer. Nosotros podemos hacer un millón de predicaciones maravillosas, pero la persona no entra a eso, o sea, que es como si tuviera algo impermeable. Le pasa, O sea, como un le vaso que está resbala. tan repleto que no le cabe nada nuevo, no puede llenarse. No, además que Satanás produce ahí, hay como una barrera, donde la persona no va a recibir, no va a poder entender lo que le estamos hablando. ¿Por qué? Porque ha estado llenándose de cosas de las tinieblas. Es fundamental, y le exhorto, si ustedes lo pueden hacer alguna vez en un Pentecostés, hacer una novena, así, 9 días consecutivos de predicación del querigma, y en el último día predicar a la gente que debe despojarse de todo lo que hayan dado, no importa que lo siga hace 10 años atrás, porque el diablo no tiene tiempo, no importa, él lo imita a Dios, entonces tampoco tiene tiempo, como hablábamos el otro día, no está en el cronos, entonces lo mismo sigue ejerciendo su dominio, entonces la gente necesita despojarse para poder recibir el Espíritu Santo. Usted no se imagina la fiesta que fue esa noche, llorábamos de alegría, cuando la gente recibió el Espíritu Santo, todos recibieron, no es que recibieron, ya lo recibieron por el bautismo, se renovó la gracia que la tenían encadenada por tantas prácticas ocultistas. Y a mí me llamó mucho la atención que nuestro pueblo católico, y que va a misa los domingos, y que recibe la Eucaristía, pueda tener semejante nivel de atadura con el ocultismo. Eso a mí me dejó perpleja. Te juro que yo cuando veía la cantidad de cosas que se quemaban, yo quedé así, como diciendo, Dios mío, ¿cómo no va a estar atado nuestro pueblo católico? ¿Cómo no va a estar atado con todo esto? Por eso tantos celos, envidia, tanta rencilla, tanta, qué sé yo, tanta comparación, problemas que a veces tienen las comunidades cristianas, porque el enemigo sigue ejerciendo su influencia. Necesitamos que la gente se despoje del mal, se despoje de las tinieblas para poder entrar al reino de su luz. Entonces esta palabra a mí me parece maravillosa, se las dejo también para que sigan meditando para la próxima semana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, y la vamos a leer del 1 al 19, no, del 1 al 20, del 1 al 20.
para que la gente tenga digamos, tenga un contexto, para que se entienda el contexto. Y la próxima semana podamos explicar la segunda parte de este texto bíblico, que también es muy interesante tener en cuenta. Ahí van a descubrir ellos por qué no cualquiera puede hablar en el nombre de Jesús ni expulsar demonios en el nombre de Jesús. Eso lo van a descubrir en los otros textos, en los otros versículos que no he leído hoy. Y es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante. Entonces, a mí le quería dar este testimonio para la gloria de Dios, cómo me sorprendió aquellas veces en Pentecostés, cuando hemos podido ver el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra fue la que tocó los corazones de la gente, para que la gente lleve y entregue, para que sean quemados todos esos libros. Yo veía realizado lo mismo que pasó aquel día en Éfeso, lo mismo, cuando esta gente tiró los libros de magia, para despojarse del mal y poder recibir el don del Espíritu Santo. En ese día, en aquel Pentecostés del año 2017, le damos gracias al Señor que nos ha permitido ver lo mismo, poder presenciar y experimentar esa misma riqueza, esa misma gracia que les ha dado a los cristianos de Éfeso en aquel día, cuando Pablo les predicó. Y yo creo que el Señor, ahí me muestra el Señor, la palabra es viva y eficaz, y el Señor quiere hacer lo mismo hoy. Yo creo que actualmente es muy necesario despojarse, porque nuestra gente engañada incurrió en muchas de estas cuestiones del reino de las tinieblas. Engañados, buscando salud, buscando algo que le han mentido, que iban a darle. Entonces nuestro pueblo está oprimido por eso. Necesitamos que la gente se libere. Y el Espíritu Santo, como lo dice Jesús, el dedo de Dios es el que produce esa liberación. Y una invitación también, Silvia, a que vayamos haciendo también mejores exámenes de conciencia, porque tal vez nos quedamos en lo inmediato, en lo más cercano. Y hay veces es realmente bueno pedir por medio de la oración que nos ilumine la conciencia de toda nuestra historia de vida, porque tal vez hay cosas que, como usted dice, por ignorancia las recibimos, las aprendimos, las practicamos, las divulgamos, acumulamos objetos de este tipo, y tal vez en ese momento fue por ignorancia, pero si hoy que recibimos la palabra de Dios, que nos formamos en la fe, que estamos aprendiendo que esto es malo, que esto es un tipo de idolatría, lo seguimos conservando y lo seguimos teniendo en el hogar, o no lo confesamos y no nos libramos de eso, es permanecer en un pecado o dejar ahí eso que nos tiene atado realmente, porque no nos liberamos también por medio de la confesión, que podríamos realmente declarar nuestro pecado y pedirle perdón a Dios por eso y deshacernos realmente en lo espiritual, pero también en lo material. ¿De qué me sirve mantener un libro, por ejemplo, de ocultismo en la casa, por más caro que pueda haber sido ese libro, si es un objeto de idolatría? Si me aleja de Dios, si me separa de Él. Entonces también en lo material, aprender a desprenderse para que en lo espiritual podamos reflexionar esta historia de vida y hacer un buen examen de conciencia. Así es, Sabrina, muy bien lo dijo usted, porque el mismo padre se sorprendía ese día, que la gente no se confesaba esas cosas con él. La gente por ahí no dimensiona que eso es un pecado de idolatría. Es un pecado grave, porque es querer poner en lugar de Dios lo que no es Dios. Es un pecado grave. Y lo que más cae la gente en esto del control mental y la parapsicología, todo eso que le engañan, diciéndole que va a tener un autocontrol, que se va a librar del estrés, que le va a pasar el dolor de tal cosa como el yoga. Entonces ahí la gente cae mucho, por ignorancia y a veces por una búsqueda errónea de sanación. Entonces es muy importante que nosotros a la gente ahora exhortamos a todos los que estén escuchando este programa o lo escucharán en el futuro. Si alguno de ustedes tiene en su casa algún libro, algo que le hayan dado, le hayan hecho comprar, alguna cosa del ocultismo, es el momento en que el Señor le está hablando al corazón por el poder de su palabra para que se despoje, porque usted no puede servir a Dios y al demonio, no se puede prender una vela a Dios y una al diablo, hay que definirse. Nosotros queremos en Cristo, queremos recibir el Espíritu Santo, entonces nos despojemos de las obras de las tinieblas, para la gloria de Dios. Así es, Silvia. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a hacer una oración pidiendo la intercesión de los apóstoles Pedro y Pablo, hombres de Dios que han podido siempre ver el poder de Dios, como el Señor realmente obraba a través de ellos en maravilla. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, el mismo Pablo también decía acá en el texto bíblico, ahí dice
que también algún pañuelo, tela que había tocado el cuerpo de Pablo, producía liberación en las personas. Esto es porque eran hombres llenos del Espíritu. Hay un cantito muy lindo que dice eso. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y eso es cierto. Así que le vamos a pedir a ellos que intercedan por nosotros hoy y que nos concedan la gracia a nosotros y a todos los oyentes de despojarnos de todo lo que proceda de las tinieblas para que podamos recibir el don del Espíritu Santo cada día más, dejarlo actuar en nosotros. Porque es verdad que nosotros lo tenemos por el bautismo, sí, pero no lo dejamos actuar. Está atado gracias a todas estas cuestiones en las que hemos incurrido por ignorancia. Entonces tenemos que pedirle al Señor que desate, que nos permita que nosotros nos desatemos de tantas obras de las tinieblas para que el Espíritu pueda, porque Él no puede convivir con el mal. Él está ahí, lo tenemos como acurrucado en un rincón. Pero para que Él pueda actuar en nosotros, pueda desplazarse, nosotros tenemos que permitirle. Él es un Dios respetuoso, respeta nuestra libertad. Si Él ve que yo solito me dirijo hacia un lugar de ocultismo, Él me deja. Él me hizo libre. Entonces depende que yo diga, basta, quiero cortar con el mal, quiero cortar con toda atadura diabólica, quiero servir al Señor. Y ahí Él va a comenzar a guiarme. Ahí van a venir las mociones del Espíritu. Ahí voy a poder ser un discípulo que me dejo guiar por Él. Vamos a pedir esa gracia a Sabrina, ¿le parece? El don del Espíritu Santo, así es, Silvia. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, te pedimos en esta hora liberación de todo contacto con el reino de las tinieblas. Te pedimos en este momento que por el poder de tu palabra que ha sido proclamada, por el poder del santo bautismo que nos has dado y por el poder del nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, ante cuyo nombre se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, hoy podamos renunciar a todo lo que sea del reino de las tinieblas, a todo lo que hayamos incurrido alguna vez en el tiempo de nuestra vida, nosotros o nuestros familiares o aún nuestros antepasados, para que podamos renunciar al mal y en el nombre de Jesús vencer al mal a fuerza de bien y poder recibir el don del Espíritu Santo. Danos la luz del Santo Espíritu para descubrir en nuestra vida cuáles son las cosas que debemos confesar y pedir perdón para poder ser libres del reino de las tinieblas. Te pedimos que en esta semana nos conceda la luz y la gracia de confesar nuestros pecados para estar más abiertos a recibir cada día las mociones del Espíritu Santo y dejarnos guiar y conducir por Él, para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre del pueblo de Dios, ruega por nosotros. Y pedimos la bendición de nuestro Padre Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos. Les recordamos entonces a los potentes de Radio Madre de Dios y a los que sigan por las redes sociales que va a estar disponible entonces también este programa, junto con los anteriores, también esta serie de programas que se vienen haciendo sobre el querigma, a través de la página Padre Raimundo Mena, se llama el canal de YouTube, ¿sí? Y también lo vamos a ir compartiendo en la página de la Radio Madre de Dios, para que ahí puedan acceder
y volver a escuchar este programa o escuchar desde el primero, porque esto tiene un orden, un sentido, una razón de ser en este camino de fe que se va haciendo a través del querigma, de este mensaje que recibimos. Le agradezco mucho, Silvia, y pongámonos en manos del Señor para que nos permita otra oportunidad para seguir avanzando entonces, descubriendo a través de la palabra de Dios este mensaje que Él nos quiere dar. Así sea, Sabrina, un gusto haber compartido. Les recuerdo a la gente para que la sigan trabajando hasta la semana que viene, que ya vamos a ir concluyendo con esta parte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 al 20. Al 20. Vamos necesitando la palabra y la semana que viene ya concluimos con el tema del Espíritu Santo, pero vamos a comenzar, quizá ese día nos dé el tiempo para ver cómo el Espíritu forma comunidades. El Espíritu Santo forma comunidad. Vamos a terminar este tema y vamos a comenzar ya con ese, para que vamos concluyendo algunos del paso del querigma, y ya más adelante vamos a ir entrando en sanación interior, si Dios quiere, o perfecto, vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Bueno. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias, le deseo que tenga una excelente jornada. Igualmente, Sabrina, un abrazo y bendiciones para su comunidad y su familia. Estamos en